En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 2 de marzo del 2024, contemplamos pues el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come de ellos, y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una mala manera, despilfarrando todo. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran pobreza y hambre, y el muchacho empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con aquellas bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música y cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberle recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecerte, jamás una orden tuya, y tú no me has dado ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué parábola tan hermosa. Y esto nos propone a meditar, hermanos, y a ponernos a pensar lo maravilloso y lo misericordioso que es nuestro Padre. Y sobre todo en este momento en que contemplamos quizás en nuestra humanidad una cierta vida desmemoriada. Tenemos una humanidad huérfana, amén, que no sabe esta humanidad que somos hijos de Dios. Por eso es que el Evangelio nos dice claramente cómo es que aquellos publicanos en principio se acercan a Jesús, ¿no? Y los pecadores también escuchan las enseñanzas. Esto de alguna manera causaba mucha murmuración en aquellos fariseos, y escribas, donde dicen: oye, este recibe pecadores y come de ellos, ¿cómo es posible, no? Por eso Jesús se vale de una sencilla parábola, hermanos, para dar razón de su actuar, de su acción. Y relata la historia de aquella familia que está compuesta por ese padre y por dos hijos. Y donde vemos claramente cómo es que el menor le pide parte de su herencia, ¿no? Que le corresponde, y de ahí se va a un país lejano, derrocha todo su dinero de manera desordenada, lo despilfarra, quizás con malos amigos, con prostitutas en una vida libertina, ¿no? Todo lo que es del mundo. Cuando se ve ya
dentro de su juventud, haber malgastado todo el dinero, los talentos y carismas y los dones que Dios le ha dado. Simplemente se ve expuesto ¿a qué? A la miseria, a la necesidad. Encuentra quizás por ahí eh, un oficio miserable, que era cuidar los cerdos, cuando para un judío pues era el trabajo más humillante. El de cuidar los cerdos era un trabajo donde de alguna manera quedaban impuros para los judíos. En medio de esta miseria, hermanos, en medio de este barro en que se ha convertido su vida, este hijo reflexiona, reacciona, analiza y piensa y dice: con mi padre lo tenía todo, ahora no tengo nada. Quiero en definitiva, recapacitando, y dice: quiero volver a mi padre y pedirle perdón. Quiero decirle que me he equivocado. Quiero retornar a la casa. Esto, hermanos, me recuerda a un texto que leí en un libro donde había un hijo que se marchó de casa, malgastó también el dinero, su salud, el honor y la familia, y al final cayó en la cárcel. Y poco antes de salir de libertad escribió a su casa, si le perdonaban, que le pusieran un pañuelo blanco en el manzano tocando la vía del tren. Si lo veía volvería a casa, y si no, pues ya no lo verían nunca más. El día que salió llegando a la ciudad, a la casa, no se atrevía a mirar a ver si había algún pañuelo. Pero el amigo que estaba, el compañero que estaba a su lado, le dice: abre tus ojos y mira. Y se quedó sorprendido, porque en el manzano no había un solo pañuelo blanco, sino centenares. Estaba lleno de pañuelos blancos. Hermanos, esto del Evangelio y de lo que les acabo de leer es una expresión que no puede ser más afortunada. Volviendo al Evangelio, hermanos, cuando el hijo regresa a la casa y vemos desde la distancia aquel anciano, aquel padre observando quizás cada mañana, salía al amanecer y miraba quizás desde el horizonte a ver si se acercaba o no, y cuando lo vio empezó a correr, cuando la imagen de su hijo se vislumbraba en el horizonte, ¿no? Y simplemente, sin dejarle decir nada, se tiró a su cuerpo y lo empezó a abrazar y lo empieza a besar. Y el chico quizás empezó apenas a hablar y decirle: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero vemos cómo es el papá, que no lo deja hablar y está dispuesto, simplemente por la emoción de haberlo recuperado. No lo cuestiona, no le censura, no le juzga, no le condena, no le critica, simplemente le pide un anillo para él, que el anillo es el símbolo de la alianza. Le da vestido y sandalias que son nuevas para su hijo, y mata aquel ternero gordo para hacer una fiesta. Esa, hermanos, esa actitud es la actitud del Padre Dios, que no nos juzga cuando verdaderamente hay arrepentimiento, cuando nosotros volvemos sobre nuestro interior, recapacitamos y decimos: ¿qué he hecho de mi existencia? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Pero no siempre es la actitud del hombre. Mírense en el ejemplo del hermano mayor, hermanos, que se llamaba o que se llamaba con derecho a tener esa herencia. Cuando llegó a casa y están en medio de la fiesta, llama a uno de los servidores de su padre, pregunta por qué es la fiesta, y este le explica que muy indignado, que el hijo mayor se queda afuera, no quiere entrar. Al final sale el padre a invitarlo a su casa y que participe en la fiesta de haber recobrado a su hijo menor. La respuesta no puede ser quizás más cruda y tajante: ese hijo tuyo, ese sinvergüenza, que ha despilfarrado toda tu fortuna con prostitutas y malos amigos, y después de haberlo malgastado, ahora tú lo recibes como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si fuera el máximo cambio que ha sido. Y mira a mí cómo me tratas de una manera distinta. Pero vemos la respuesta del papá, hermanos, de ese papá Dios. No puede ser más explícita, y le dice: no lo llames solamente hijo mío, es hermano tuyo, le dice. Y estaba perdido y lo hemos recobrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pues hay ciertamente más alegría, hermanos, en el cielo por un pecador que se convierte, que los 99 santos o justos que no necesitan de conversión. Esa es la misericordia, hermanos. No mirar la miseria personal, no repara en el pasado, no juzga ni condena, simplemente ve la actitud nueva de un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido, que reconoce que ha despilfarrado miserablemente su vida. Amén. Entonces, hermanos, con esta parábola descubrimos a un Dios amoroso,
que como dice la Sagrada Escritura, no lleva cuentas sobre todo del mal, no las lleva, no lleva tus cuentas del mal, y que se resigna a que ninguno de nosotros nos perdamos. Está siempre esperando que la vida nos haga ver que lejos de su amor, de su cariño y de su casa todo será ruina, muerte y destrucción. Pero no es sino hasta que nosotros vivamos la experiencia destructiva que sufrió el hijo de este hombre, que nos hacemos conscientes de nuestra realidad y que sin Dios, hermanos, no podremos ser nunca felices, que cuando nos decidimos a confesarnos y a regresar en el estado de gracia, es en ese momento, hermanos. Amén. Es por ello necesario valorar la vida de la gracia y todas las bendiciones que el hombre tiene cuando vive al amparo del Padre que está en el cielo. No nos dejemos cautivar entonces, hermanos, por toda esta publicidad que abarrota las televisiones, la radio, las redes sociales, con la que de mil maneras nos buscan convencer y llevar una vida al margen de Dios. Antes de irnos otra vez de la casa, hermanos, pensemos con serenidad las consecuencias que este abandono traerá para nosotros. Amén. Estoy seguro que si nos detenemos un poquito, un momento a pensar lo que podemos perder y las consecuencias morales, espirituales y algunas veces hasta físicas, de seguro que no dejaríamos la seguridad de la vida de la gracia. Hoy nuestro mundo, cuánto tiene que aprender de la misericordia en la vida del matrimonio, en la vida de la familia, en la vida laboral, en la vida empresarial, en la vida de vecinos y en tantos, en la vida de los grandes medios de comunicación. Cuando acabamos quizás dentro de esos medios de comunicación, acabamos con una persona sometiéndola al escarnio público, calumniando, difamando. Por eso nos conviene que nos centremos en lo más importante, la grandeza del corazón de Dios, su amor por la criatura perdida. Ciertamente es una parábola lo que cuenta Jesús, pero también es verdad que no resulta difícil identificar que el Padre que pierde a su Hijo en la lejanía con Dios mismo, ese es el amor de haberlo recuperado. Nos imaginamos a ese Padre Dios saliendo todos los días, hermano, todos los días sale a la puerta de su casa para mirar si algo se movía en el camino que llevaba a esa casa, obviamente. Siempre, siempre esperando, siempre pensando que valía la pena echar otra miradita por el camino, un por si acaso, a ver si ese hijo mío vuelve. Aquí no hay teoría, hermanos, aquí no hay teología que aprender. Solo hay una realidad que contemplar, la del verdadero amor eterno de Dios por sus hijos. La realidad y sobre todo esa realidad de su enorme respeto infinito por la libertad de aquel hijo. Aunque vea cómo éste quizás muchas veces se equivoca. La realidad de su capacidad acogida sin medida. La realidad de una comprensión más allá de lo razonable para cada uno de nosotros, hermanos, para toda la humanidad. Así es Dios, así es Dios, y esto nos lo dice Jesús en esta parábola. Así es el corazón de Dios. Amén. Hoy día dile, Señor, dame la gracia de ser misericordioso, porque solo siendo misericordioso podré alcanzar la misericordia del Padre Dios. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.